porque digamos, no es todo criador que está preparado para entrar a un programa de mejoramiento genético, que tiene, digamos, una propiedad preparada, funcionarios, digamos, entrenados para hacer todo el proceso de colecta de informaciones. Entonces, lógicamente, la puerta de entrada para un programa de mejoramiento genético puede ser el genotipado puntual para saber, digamos, primero utilizar esa información para tomar la decisión, sea de descarte de animales o opción de apareamiento, pero el mejoramiento genético es un proceso lento y continuado. Entonces yo pensaría, bueno, no es solamente tomar la decisión un año, sino que el año pasado los procesos de descarte, reposición continúan, entonces yo preciso tener una entrada continua de información. Además de eso es muy importante, digamos, porque el mejoramiento genético no es solamente, bueno, colecto los datos y los mando y el programa me devuelve la evaluación. Yo, generalmente, participando de un programa de mejoramiento genético, la información que se colecta tiene otros objetivos, conocer, digamos, cuál es el nivel de productividad, cuál es el porcentaje de destete de mis vacas, cómo está el peso del destete, la ganancia de peso, identificar los cuellos de botella en un sistema de producción. O sea, cuando pensamos en una propiedad que entra en un programa de mejoramiento, va más allá de generar DEPs. Ahora, el tema de genotipado puntual es simplemente para responder una pregunta puntual. Ok, yo hago el genotipado, yo puedo genotipar, hacer la predicción del valor genómico de animales que no tienen ni padre ni madre y, digamos, es un punto, tiene un inicio y un fin, pronto. Si yo quisiera el año que viene realizar el proceso, puedo realizarlo tranquilamente, pero si la propiedad tiene condiciones para entrar en un programa de mejoramiento genético, el programa de mejoramiento te ofrece un proceso continuo de entrega de relato, de información de las evaluaciones genéticas, y además existen otras herramientas como software de apareamiento, herramientas de decisión de descarte de vacas, en fin. O sea, pero son cosas diferentes, o sea, para objetivos diferentes. Eso, lógicamente, lo que ha pasado en algunos casos es que los criadores que han hecho ese genotipado puntual se sienten tentados de decir, yo quiero tener esta información todos los años. Y además de eso, yo quiero que mis datos hagan parte del programa. O sea, porque eso es importante. Cuando enviamos datos, nosotros estamos dependiendo menos de la información de las otras propiedades. O sea, no es hacer, o sea, no es es importante el genotipado, pero siempre vamos a precisar de datos, de colecta de informaciones, porque la evaluación genómica precisa ser actualizada con los propios datos. Si no, yo en realidad empiezo a depender más de que comienza a depender más de lo que los otros están haciendo de que la propia información que yo genero. Entonces, son cosas, son herramientas diferentes para objetivos diferentes. Entonces, no podemos confundir que una predicción o la estimación basada solo en el genotipado va a sustituir las herramientas e informaciones que te ofrece, digamos, participar de un programa de mejoramiento genético. Sí, ahí hay otros añadidos, ¿no?, de participar en un programa genético, que es no solamente el incluir la información propia de la propiedad, de los animales con los que se está trabajando, sino que al estar dentro del programa genético, nosotros tenemos la conexión vía genealogía o vía genotipado o las dos, con actividades que están haciendo otras propiedades. Por ejemplo, pruebas de eficiencia, que para algunos puede ser muy costoso o logísticamente difícil de hacer, y el resultado de aquellas pruebas o de aquella información
nos valemos de esa información. Entonces, si Ujú. trabajamos solo con el genotipado individual, sin formar parte del programa, o inclusive no estar dentro del programa sin hacer genotipado, nos perdemos esas oportunidades de que otras propiedades que tienen un grado tecnológico mucho más avanzado, este, compartan esa información. Porque no es lo mismo que uno lo vea de forma indirecta al que uno diga, bueno, yo tengo hijos o nietos, sobrinos de esos toros. Y esos Eh, toros tienen este resultado. Y yo voy a eh, tener ahora esa información. eh. Eso es más o menos hacer el genotipado puntual, digamos, y hacerlo todos los años, ¿eh? Porque hay acá en Brasil hay propiedades que hacen que quieren ese tipo de servicio. Para la otra. Es lo mismo que mirar una película por diapositiva. Bueno, vos vas sacando fotos de la película. Ahora, si vos querés un proceso continuo y mirar la película, digamos, de forma integral y continua, participe de un programa de mejoramiento genético. ¿Ah? Además, cuando tú recibes la evaluación genética de un animal, ese animal está lógicamente interligado al programa, entonces tú estás siendo comparado con todo el universo de animales. Y eso, los programas de mejoramiento, todos son muy transparentes en relación a cuál es el universo de comparación. O sea, contra quién estás comparando. Eso el otro día recibí una pregunta de un creador y un animal con una DEP de 6 kilos, de 6 centímetros para el ojo de bife, y me preguntó, ¿qué significa eso? Bueno, eso es un desvío, o sea, significa que ese animal está 6 centímetros arriba de la media de la población. ¿Tá? Ahora, cuando esa predicción molecular, que algunas empresas ofrecen ese tipo de servicio, el universo de comparación muchas veces puede ser una población de referencia que ellos tienen o población de una parte del programa, pero ahí el objetivo no es comparar entre los animales, sino en el caso específico, bueno, yo tengo 50 vaquillonas, yo quiero apartar las 10 mejores. ¿Tá? Bueno, con base en la información yo puedo identificar cuáles son las 10 mejores, pero una vez que utiliza la información, esa información es descartable, porque de aquí a un año esa información ya no va a tener más utilidad. Y para tener una actualización de esa información, yo preciso pagar nuevamente para que la empresa me ofrezca nuevamente la predicción nueva. ¿Tá? Porque eso es importante. Muchas veces los creadores dicen, no, yo hago el genótipo del animal no cambia. Es verdad, es que el genoma es el mismo, pero en realidad lo que nosotros hacemos cuando incorporamos el genótipo en la base, nosotros le calculamos el valor de ese genótipo. O sea, es como decir, es cuando lo mismo que cuando vos comprás acciones de una empresa, vos decís, bueno, yo tengo tantas acciones, compré tantas acciones, y dependiendo del valor de la empresa, esas acciones se valorizan o se deprecian. En el caso del genótipo son las acciones y el valor que le damos a ese genótipo es basado en la información. Entonces yo tengo tantas acciones, compré tantas acciones, dependiendo del valor de mercado, el valor de mis acciones fluctúa. En el caso de las DEPs genómicas es exactamente igual. Sí, ahí Fernando, también hay cosas como creencias, ¿no? Porque aquí hay muchas creencias y muchas opiniones y que con los resultados que nosotros vamos generando en cada una de los análisis que se hacen y las estimaciones y el constante trabajo y más de 25 años de trabajo de evaluación genética, validan cuando nosotros exponemos o decimos estos son toros mejoradores, estos son toros que nos sirven para ser mejoradores porque no transmiten y hay 1000 toros mejoradores o mejora este. Hay la resistencia a que yo tengo un animal nacido en el 2020 y me niego a creer que ese toro no va a seguir dándome mejores animales en 5 años. Cuando si cada año aumentas 1 kilo al destete,
el animal de 5 años, o sea, el animal nacido 5 años posterior va a transmitir 5 kilos más. Solamente tú haces una inversión en ese toro y tienes 5 kilos más automáticamente. Entonces, hay mucha resistencia a aceptar de que, bueno, sí, el toro de 5 años es un toro más formado, mucho más grande, bonito, conformado que un toro joven de 2 años, pero resulta que el toro joven es el que te va a dar 5 kilos más inmediatamente, solamente por escoger sus toros. Entonces, no sé si allá en Brasil también hay esa resistencia, ¿no? Sí, sí, eso, ¿qué pasa? Antiguamente, digamos, testar o probar un toro se demoraba mucho, ¿eh? Entonces, la velocidad, ¿eh? La velocidad para identificar los toros era muy pequeña. Entonces, generalmente cuando se identificaba un toro mejorador, ese toro permanecía por mucho tiempo como un toro probado, mejorador, ¿tá? Entonces, demoraba mucho tiempo, se tardaba mucho tiempo que ese toro sea sustituido en la evaluación genética por un otro toro, por un otro toro mejor. Solo que, ¿qué es lo que pasa? Los procesos no son independientes. Entonces, como yo comenté al inicio, podemos ahora identificar más temprano. Entonces, eso significa que la velocidad de recambio de animales mejoradores se aceleró. O sea, los toros mejoradores tienen una fecha de vencimiento más corta. ¿Cierto? Son menos duradores. Que eso no significa que hay toros en la raza Nelore, inclusive en la raza Brahma, hasta vaca, que permanecen, que eso cabe en una otra live, porque hay animales que consiguen permanecer con una muy buena evolución a pesar de los años. Un toro con toros ahí que tenemos conocidos, que digamos permanecen como líderes o con muy buenas evaluaciones. A pesar de esos toros. Son excepcionales esos toros. Son excepcionales. Entonces, eso es un punto que a veces hay mucha gente y técnicos que pierden muchos años de su vida intentando buscar esos toros excepcionales. Y pierden mucha productividad o muchas oportunidades en vez de mirar la media y mejorar la media de la población, buscar el super toro, el toro que va a ser suceso, que va a permanecer líder 10, 15 años. Mira. Yo digo que el camino es mucho más rápido y mucho más fácil. O sea, el trabajo del mejoramiento no es identificar esos super toros, sino que los super toros son consecuencias del trabajo de mejoramiento.